al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bendición, tu bondad. Tuvimos este día la oportunidad de levantarnos, Señor. Damos por hecho, Señor, damos por sentado la vida, Señor. Y olvidamos fácilmente, Señor, que tú eres el dador de vida, Señor. Que nos diste de tu aliento, Señor, y nos diste vida a cada uno de nosotros, Señor. Vida física y vida espiritual ahora, Señor, que podemos glorificarte y alabarte como nuestro Dios, el único Dios verdadero, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú, mediante la palabra, mediante la enseñanza, tú obres en cada uno de nosotros, Señor, para que nos traigas convicción en las áreas que estemos descuidando, Señor. Que nos traigas consuelo, Señor. Que nos traigas ánimo en nuestras vidas, Señor. Y que fortalezcamos la esperanza que tenemos, Señor. Que tengamos puestos los ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Señor. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, bendigas a cada uno de los aquí presentes, Señor. También a aquellos que vienen en camino, los bendigas, Señor, los guardes y los traigas con bien, Señor. Y a todos aquellos que no pudieron venir, igualmente, Señor, que más tarde puedan ellos después escuchar la enseñanza, Señor. Y podamos estar todos en un mismo espíritu, Señor, en una misma fe. Bendice este tiempo y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Londres de 1689. Estamos en el capítulo 4 de la creación. Voy a hacer un breve resumen porque hoy voy a terminar este párrafo. Vamos a ver los últimos 2 puntos del párrafo y quiero aprovechar para amarrar todo el capítulo y lo tengamos todos frescos. En el principio, dice la confesión, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vimos que en el principio significa que desde la eternidad, antes que existiera tiempo, materia o vida, la creación fue concebida en la voluntad perfecta del Dios Trino. Y que esta creación no fue una obligación ni respuesta a carencia alguna, sino un acto de puro deleite, pues dice agradó. Y vimos que este agrado de Dios revela que toda obra nace del amor compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto significa que la creación no fue accidental, sino que fue deseada, planeada y ejecutada por el consejo divino. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es tan importante que abre la escritura, mis hermanos. Abre la escritura. ¿Será importante? Muy importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una afirmación majestuosa, gloriosa, y la verdad es que muy pocas veces nos detenemos a meditar en esto. En que el Dios Trino inicia la historia con un acto de voluntad soberana.
La Trinidad creando. Después vimos el punto número 2 que dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Es decir, vimos que la creación del mundo no solo da testimonio de la existencia de Dios, ¿ok? No solo da testimonio de la existencia de un Dios creador, sino que nos habla del carácter glorioso de este creador. En otras palabras, vimos que cada estrella, cada célula, cada ley física grita su poder. Pero no solo su poder, sino también su carácter, su sabiduría y su perfección infinita al ordenar todo con precisión. Y además de esto también su bondad, porque además provee lo necesario para sustentar esta vida después de que la creó. Entonces podemos ver su poder, el testimonio de que existe Dios, pero vemos también su carácter, su poder, su sabiduría, su perfección infinita, su precisión y su bondad para sostenerla. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y cuando dice deidad se está refiriendo a sus atributos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que vimos que la creación es un espejo que refleja los atributos invisibles de Dios. Cada elemento creado revela su poder y su sabiduría en el diseño y su bondad al sostenerlo todo. Meditamos muy poco en esto, pero es importante que lo meditemos y por esto es un capítulo dedicado exclusivamente a esto. Y como ya vimos, las escrituras empiezan con esta frase hermosa: en el principio creó Dios. Así que vimos que esto no solo nos debe de llevar a contemplar la creación con asombro, sino que nos invita a rendirnos ante su magnificencia. Un Dios enorme, un Dios grandioso, sublime. Y seguimos con el punto 3, que empieza diciendo crear o hacer el mundo. Punto 3, crear o hacer el mundo. Y vimos que los escritores usaron dos verbos, mis hermanos. Usaron crear o hacer. Vean cómo dice, crear o hacer el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué usaron dos? Bueno, son dos verbos que juntos revelan su poder y su involucramiento. Porque crear implica formar de la nada, ex nihilo, pues no había nada, era el principio. Mientras que hacer sugiere moldear, ordenar, dar forma con cuidado. Y en ambos sentidos, crear de la nada y hacer o formar con cuidado el universo es una obra directa de nuestro Creador. En otras palabras, mis hermanos, no surgió del caos ni del azar la creación. No surgió del caos ni del azar. ¿Han visto las plantas carnívoras que están ahí? ¿Quién puede tomar una por ahí? ¿Quién le queda cerca? Si quieres, Jimmy, si te queda cerca, estas plantitas. Hay unas... Es increíble ver tan solo, no sé si las han visto de cerca. Vean, pásales alguna. Mira, hay una. Pásenlas. Es impresionante ver cómo en una pequeña planta podemos ver el diseño perfecto
de nuestro Creador. Oye, los dedos para que querían mostrar. No, pero Hay unas que... Hay unas que literalmente están así como en las caricaturas, ¿no? Como están abiertas, pero se cierran cuando un mosquito o algo las separa ahí, ¿no? Es impresionante. Estas, me decía Alex, cómo se ha visto cómo hasta un ratón se pueden comer. Esas, cuando el vaso crece, hasta un ratón, ¿no? Entonces es un diseño imposible que haya surgido del azar, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Que las vean los niños, mi hermano, que las vean los niños, enséñenles las plantitas. No surgió del caos ni del azar la creación. Dios habló y fue hecho. Y Él no solo lo inició, sino lo estructuró con propósito y belleza, con su palabra, con su aliento, dice la Escritura. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Cuando se refiere al ejército de ellos, está hablando de los planetas, las estrellas, todas las galaxias. Por el aliento de su boca. Y mis hermanos, Dios no solo lo creó, sino que lo hizo con autoridad y propósito. Y aún sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Aún sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. A este Dios alabamos, mis hermanos. A este Dios le oramos. A este Dios le oramos como Padre nuestro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿A quién le oramos? ¿A quién es nuestro Padre? Su palabra es eficaz. Lo que Él dice se cumple. Y el mundo es obra directa de su voz poderosa. Es importante meditarlo. Muy importante meditar en el poder creador de nuestro Dios. Y este punto 3 continúa diciendo y enfatizando, ¿recuerdan? Expandiéndolo, si lo pudiéramos decir, porque dice, y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Es decir, lo que vemos y lo que no podemos ver. Esta frase significa que nada quedó fuera de su poder creador. Lo que vemos y lo que no vemos, mis hermanos. Desde las galaxias, que están lejos y no las podemos ver más que con un telescopio y muy difícilmente en fotos o alguna forma así, hasta los átomos que tampoco podemos ver, ¿verdad? Desde lo tangible hasta lo espiritual. Ángeles, leyes invisibles. Leyes invisibles son creadas por Él. El tiempo mismo es creado por Dios. Todo fue creado, escuchen, todo fue creado por Él y para Él. Así que vimos que esta frase en la confesión nos lleva a ver a Jesús como el creador y Señor de la creación, ya que esta afirmación tiene un fundamento profundamente cristocéntrico.
Y lo vemos por los versículos que respaldan esta confesión y las palabras que está usando la confesión. Porque vimos que además de la repetición de esta verdad, que ya vimos en el primer punto cuando hablamos de que agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya lo hablamos en el primer punto, pero vuelve a reforzarlo en este punto, ¿no? Vimos que esto se refuerza porque aunque ya habíamos visto en el primer punto al Hijo como el agente o el medio de la creación, vimos que no es una redundancia, sino un énfasis. Un énfasis. Porque Cristo como creador, escuchen hermanos, Cristo como creador es esencial para tener una cosmovisión cristocéntrica de la creación. Es muy importante, mis hermanos, que entendamos y veamos a Cristo en la creación, como el creador. La Trinidad creando. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Cristo. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que vimos que la confesión hace este énfasis en la creación para enfatizar a Cristo como el agente de la creación total, acentuando que Cristo, escuchen, no solo es nuestro Redentor, no solo es nuestro Redentor, sino también es nuestro Creador. También es el Creador, nuestro Redentor y nuestro Creador. Y escuchen, y que nada escapa a su señorío, pues dice, por medio de Él y para Él. Lo que vemos y lo que no vemos, todo existe por Él y para su gloria. Así que no hay rincón del universo que no diga, Cristo es el Señor. No hay rincón del universo. Y bien hacemos cuando nosotros, sus criaturas, que fuimos creadas a su imagen y semejanza, lo reconocemos como nuestro Señor. Las plantas estas gritan, Cristo es el Señor. El mar, las estrellas, los planetas, cada ser humano debe hacer lo mismo. Así que de esta manera la confesión no separa la obra de creación de la redención. Esto es importante para más adelante. La confesión no separa la obra de la creación de la redención, sino que las integra. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender esto o enfatizarlo? Quiero escucharlos, hermanos. Vamos a tratar de hacer los estudios más dinámicos, más participativos, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender o enfatizar la obra de la creación y de la redención como una obra de Cristo, en la que Cristo está? ¿Por qué? Así es. Nuestro Creador también es nuestro Redentor. Aquel por medio quien fueron creadas todas las cosas, también están siendo ahora redimidas por Él. Si Cristo es el creador de todo y su creación es gloriosa, entonces su obra redentora, ¿cómo es? Aún más gloriosa. Aún más gloriosa, mis hermanos. Si Cristo es el creador de todo
y su creación es gloriosa, entonces su obra, podemos alcanzar a entender a nuestro Creador redimiéndonos y en qué forma y cómo lo hizo. Es más glorioso. El Creador mismo es quien nos redime, porque Él vino a restaurar lo que Él mismo hizo y que fue corrompido por el pecado. Así que hoy continuaremos con los siguientes dos puntos, punto 4 y 5, que dicen: en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. En el lapso de 6 días y todas muy buenas. Ahora, antes de entrar a estos dos últimos puntos del párrafo, quiero hacerles algunas preguntas. Y quiero que alguien me ayude. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién escribe bonito? ¿Quién tiene bonita letra? Bonita letra. A ver, ¿quién tiene bonita letra? Denis. ¿No tienes bonita letra, Denis? Charlize tiene bonita letra. ¿La hermana? Ok. ¿Quién tiene bonita letra? La hermana Lucía. No, nada más es para que escriban lo que ellos van a decir, hermano. No se preocupe. Sí. Lo que ellos digan. Ok, vamos a preguntar. Vamos a hacer que nuestra mente trabaje y empiece a meditar, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué piensan de la creación en 6 días literales? ¿Por qué es importante confesar y creer esto? ¿Por qué es importante confesar y creer los 6 días literales de la creación? Digan lo que piensan. ¿Por qué es importante confesar este primer capítulo del Génesis, que ya dijimos que es muy importante, que arranca con eso la escritura? ¿Por qué es importante confesar que la creación fue en 6 días literales? ¿Por qué? ¿Por qué es importante confesarlo y creerlo? A ver, hermano Jaime. Creo que muestra bastante del poder del Señor, ¿no? Que tuvo el poder para crear todo lo que existe en 6 días. Creo que ese es un punto. El otro también, que es literal. Hay personas que creen que la Tierra está hecha por millones y millones de años, pero ahí es donde creo que no tiene sentido, porque no estaría esa maldición de la muerte, donde muestra en Génesis 3 que el hombre pecó y entró la muerte. Entonces, tomar eso literal creo que muestra un poco más de la realidad de lo que es. Ok, entonces, en resumen, porque vemos su poder, dijiste al principio, y en segundo, porque muestra, porque tiene sentido. Ajá. Porque tiene sentido con el resto de las escrituras, sí, para no irnos a pensar en la evolución. Exactamente. Ok, correcto. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Por qué es importante confesar que la creación es en 6 días literales? ¿Por qué es importante confesarlo y tenerlo claro? ¿Por qué, mis hermanos? Es el primer libro, el primer capítulo de Génesis. Es literal. ¿Por qué es importante confesar que fueron 6 días de 24 horas? Porque ahí también está hablando de que fue el día y la noche. Un día, ¿no? Ok. Y 6 días, pues, no sé. Para la práctica, en la práctica, piensen en la práctica. ¿Por qué es importante? Bueno, no tengo idea, pero se me puede ocurrir que como él ya sabe el futuro, sabía que íbamos a estar manejando los 7 días de la semana, los 24/7, y quería de alguna manera saber que los 6 días íbamos a trabajar y el séptimo se iba a descansar. Ok, está hablando usted, hermana, de un patrón. Sí, de patrón. Ok, de un patrón. Sí, exacto.
¿ok? Podemos ponerle porque estableció un patrón. Ajá, que iba a manejar todas las estaciones, por eso es el primer Ok. capítulo. ¿Cómo iba a manejar? ¿Qué será Ok. el crono? ¿El tiempo? Porque estableció un patrón. Exacto. 6 días de trabajo y 1. ¿Ok? No, pues está bien, de eso se trata, hermanos. Quiero que pensemos. A ver, jóvenes, ¿por qué es importante confesar y creer que la creación fue en 6 días? Sabemos lo que les enseñan en la escuela, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué como creyentes debemos de tener claro que no fue evolución y que no fue en miles y millones de años que fue creado las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Alguna más? Una más. Denme una más. Una razón. ¿Sí, hermana? Creo que sea. Dijo que porque es un mandamiento de Dios. Porque es un mandamiento de Dios. Ok, me parece muy buena observación también. Muy buena, hermana. Porque es un mandamiento de Dios. El patrón, se refiere a eso, ¿verdad, hermana? El patrón. Así. Ok. Se van a quedar escritas ahí nada más para que sigamos meditando. Ahora, segunda pregunta o siguiente. ¿Por qué es importante confesar o creer que la creación fue creada buena Porque Dios lo, en el principio? Dios lo dijo. Ok, Dios lo dijo, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante confesar que así lo hizo? Que fue creada buena en gran manera. Pues porque es la palabra de Dios. Ok, Porque tiene con autoridad y soberanía. ok, Él declaró que era todo bueno en gran manera antes de la caída. ok. O sea que para no perdernos, empezar a dudar de que estaríamos dudando de su perfección creadora. Estaríamos dudando. Para no dudar de su perfección creadora sería la respuesta. Sí, Yo creo que también es bueno confesarlo para el momento que alguien nos quiera confundir o nosotros mismos nos querramos confundir pensando que, no sé, a lo mejor algo de su creación es malo, nosotros recordar que fue buena, ¿no? Su creación, ¿no? Y volver al origen y darnos cuenta que fue bueno lo que hizo. ok, entonces es importante estar firmes con eso. Firmes, como exacto, como Firmes. afirmarnos de que no, fue algo bueno, él estableció que fue algo bueno. Tener firmes este entendimiento, sí, hermana. Y como precisamente en la palabra de él tiene valor y certeza, pero en el capítulo 1 lo dijo varias veces, quería que estuviéramos bien firmes y seguros de que era bueno. Así es, lo dijo y lo repitió muchas veces. Una buena observación, hermana. Ahora, cada vez que terminaba el día, ¿va? Lo decía, ¿no? Ahora, ¿será bueno o será de beneficio para que los padres lo tengan claro para enseñarlo a sus hijos? ¿Qué tan importante será? Creo que también es bueno recordarlo porque ahorita no es bueno, no estamos en una tierra caída. Y siempre es bueno recordar que vamos a regresar a lo bueno que hizo Dios, ¿no? Entonces a nuestros hijos le podemos decir, ahorita no es un mundo caído, pero en un futuro vamos a regresar a lo bueno, a la tierra que el Señor tenía desde un principio. Volvemos a esa creación buena que hizo Dios. Amén. Si quieres, ¿cómo lo escribimos eso? ¿Cómo lo escribimos eso? Lo podemos escribir porque nos recuerda cómo fue creada y hacia dónde vamos. ¿Ok? Amén, hermano. Muy buena observación. ¿Ok? ¿Alguien más? Es bueno entonces que tengamos esto claro para así enseñarlos a nuestros hijos. O sea, no es algo que debamos dejar que la cultura o que las escuelas, que el mundo secular enseñe o adoctrine a nuestros hijos. Es importantísimo, mis hermanos. No debemos de tomarlo a la ligera, sino debemos de profundizarlo con ellos continuamente. Trabajar con los niños chiquitos, con los no tan chiquitos, los jóvenes. Estarlo profundizando y profundizando. Parece algo muy elemental y básico, pero lo descuidamos muchísimo. Muchísimo. Bueno,
Vamos a continuar. Este punto, en el lapso de 6 días, hace mención al patrón divino en la creación. Lo comentó la hermana, si no me equivoco. Hace mención a un patrón divino. Pero en el secularismo surgieron teorías que han querido interpretar el relato bíblico de la creación en 6 días, especialmente desde un diálogo entre ciencia y fe, como que quieren a través de la ciencia justificar las escrituras, pero esto no es así. No podemos sentar a Dios en el banquillo de los acusados y tratar de explicarlo desde la ciencia, porque Él es el creador. Hay teorías, por ejemplo, esa teoría que sostiene que cada día de la creación representa un periodo largo de tiempo, que no es un día literal, dice esa teoría. Y esa interpretación busca armonizar el relato de Génesis con los miles de millones de años que propone la cosmología moderna, las teorías de la evolución, pero son incorrectas. Otra teoría es la de un marco literario, o sea, estamos hablando de teorías que tratan de acomodar la ciencia o explicar, pero desde un punto de vista secular. Y este marco literario propone que los 6 días no son cronológicos, sino que son un marco poético o teológico para organizar la creación. Y lo que pretende esta teoría es enfatizar el mensaje teológico más que el orden histórico. Pero repito, es incorrecta. No es poesía. Puede estar escrita, pero en algunas partes en poesía o dice el capítulo 1 de las Escrituras que la forma en la que las Escrituras están escritas es impresionantemente majestuoso desde la literatura en cómo fue escrita. Y solo esta forma en la que fue escrita es impactante. En el capítulo 1 de las Escrituras lo vimos. Pero no es poesía metafórica el relato del Génesis. Otra teoría es la teoría de la brecha, que sugiere que hay una brecha temporal entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y esa teoría les permite insertar millones de años antes del inicio de los 6 días. Y algunos la usan para reconciliar el relato bíblico con la geología y la evolución, que es totalmente antibíblica. Y escuchen, mis hermanos, lo triste de esto es que aún esta sigue siendo debatida incluso en círculos cristianos. Incluso en círculos cristianos siguen debatiendo estas teorías. Pero, hermanos, ceder ante cualquiera de estas teorías afecta muchas otras doctrinas esenciales, como comentó algo el hermano Jaime, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del pecado, de la caída, el pecado original, la caída del hombre. Si creemos en una interpretación literal de Adán y Eva, como creemos, como personas históricas, es crucial para la doctrina reformada la doctrina del pecado original y que las personas sean literalmente Adán y Eva y que hayan existido así como lo relata Génesis. Pero si se ve el relato como un mito o como una alegoría, entonces se pone en duda la transmisión hereditaria del pecado. Y eso afecta la necesidad. Escuchen lo que afecta. Afecta la necesidad de redención y la obra de Cristo. O sea, si eso no ocurrió, afecta directamente la necesidad de un redentor y de la obra de Cristo. En la escatología
En la escatología, en la teología reformada se ve la historia como el despliegue del plan redentor de Dios. Toda la historia, desde la creación hasta la consumación final, como comentaba un poco el hermano Jaime. Y si la creación no fue buena en gran manera, como vamos a ver, desde el principio se debilita la idea de una restauración futura, de la bondad de la nueva creación. Queda también mermada. Así que las posturas no literales afectan la visión de la resurrección corporal de cuerpos, que es una gran esperanza y una renovación de la creación, que son pilares en la esperanza escatológica de nuestra fe. ¿Cómo termina el credo apostólico? ¿Cómo termina? La resurrección, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, el perdón de los pecados, la comunión de los santos y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Si eso si fue literal, todo eso quedaría afectado. Si no fue literal, quedaría afectado. Y estos son pilares de nuestra esperanza, como decía el hermano Jaime. Así que en Cristología y en la redención, si no hubo una caída histórica, entonces, ¿de qué exactamente nos redimió Cristo? Si no hay caída, ¿de qué nos redimió Cristo? ¿De qué no se necesitaba, verdad? La Biblia afirma que Cristo es el segundo Adán, que repara lo que el primero arruinó. Pero si el primero no existió, entonces, ¿qué pasaría? Las interpretaciones no literales de Génesis pueden llevar a una redefinición del Evangelio muy peligrosa, que no es el Evangelio. Y que terminaría por ser solamente una transformación moral en la expiación, contrario a la expiación sustitutiva. Pero mis hermanos, la confesión y la tradición histórica, cristiana, reformada, afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales, no como símbolo ni metáfora, sino como una secuencia real y ordenada de actos creativos. Y esta afirmación obviamente se basa en el testimonio claro de las Escrituras. Y vamos a ver lo hermoso de esto y lo que implica. Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí, mis hermanos, vemos que Dios no solo creó, sino que estableció un ritmo para los hombres que fueron creados a su imagen y semejanza. Y este ritmo es 6 días de obra, de trabajo y 1 de reposo. Pues Él reposó en toda obra que había hecho y santificó este día. Y vemos la relación porque Éxodo 20, versículo 8 al 11, así lo dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Empezamos a ver la importancia y la aplicación práctica, mis hermanos. Estos versículos son el mandamiento número 4. El mandamiento número 4. Y conectan directamente la creación con el mandamiento que establece el ritmo para el trabajo y la santificación del día de reposo. Y es que este patrón para las actividades semanales y el descanso sabático o día de reposo no es una invención humana, mis hermanos. No es una invención humana, no fue al hombre al que se le ocurrió, sino que es una imitación del reposo divino, del orden de Dios en la creación. Y escuchen, de esta forma es un recordatorio semanal, diario, de que todo proviene de Él. ¿Se dan cuenta? Es un recordatorio semanal o diario de que todo proviene de Él. ¿Y cómo es su creación? Buena. Todo es bueno. En otras palabras, este patrón no es arbitrario, sino es diseñado para reflejar su sabiduría y para enseñarnos a vivir, escuchen, en dependencia y adoración. Para enseñarnos a vivir en dependencia y adoración. Adoración a Él. ¿Vemos lo importante ahora de confesar esto y creer que Dios creó en 6 días literales y descansó al 7º día? Así que como aplicación importante, recuerden cada día del Señor, cada domingo, que Dios creó en 6 días, poderosamente, sabiamente, perfectamente, y descansó el 7º día. Y que la creación es secuencia real y ordenada, como un recordatorio de que todo proviene de Él. Pues el Todopoderoso crea de la nada. Y esto nos debe de llevar a adorarle. Porque podemos descansar sabiendo esto. Eso es fe, mis hermanos. Eso es una fe práctica. Podemos descansar sabiendo esto. Con gozo. Con gozo. Y en dependencia de nuestro buen Dios y sustentador. Lo vamos a ver ahora que empecemos a entrar, a estudiar, a profundizar en el Padre Nuestro. Lo vamos a empezar a ver. Porque amarren todo esto, mis hermanos. Amárrenlo ahora como hijos de Dios, hijos del Todopoderoso. Y que ahora le puedes decir, Padre, amárrenlo, mis hermanos. Thomas Watson decía, Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. No por necesidad, sino para enseñarnos que el alma necesita tiempo apartado para contemplar al Creador. Nosotros lo necesitamos. El día de reposo es creado para beneficio, bendición y adorar. Los puritanos veían el relato de los 6 días como una afirmación de la autoridad de la palabra y del orden moral del universo.
Para ellos el sábado no era solo descanso físico, sino una señal del reposo espiritual en Cristo. John Owen: el reposo de Dios después de la creación no fue por cansancio, sino para establecer un tipo del reposo eterno, escuchen, que espera el pueblo de Dios. Son ensayos de lo que viviremos en la eternidad, por así decirlo. Son una poca probadita de lo que experimentaremos. El reposo eterno. Así que piensen en esto. El hecho de que Dios creara en 6 días y reposara el séptimo nos enseña varias cosas. Número 1, que el tiempo tiene propósito. ¿Estamos de acuerdo? 6 días trabajarás. Que el trabajo tiene dignidad, ¿cierto? Es digno trabajar, es bueno trabajar. Que el descanso tiene dirección hacia Dios. Así es como descansamos los creyentes, en Dios, hacia Dios. Y que el día de reposo es una bendición para el hombre. Y así como creyentes tomamos el día del Señor no solo como descanso físico, sino como una señal de comunión con el Creador. Y nuestra alma se goza, porque el Dios Trino nos alimenta con alimento celestial. Con alimento celestial, mis hermanos. Cada vez que comemos, ¿ustedes ven el proceso que pasa el alimento en sus estómagos? ¿Lo ven? No lo vemos. Pero nos alimenta, nos da energía, nos nutre, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos nutre, es alimento celestial. Y aunque a lo mejor no se manifiesta inmediatamente, nos está nutriendo. Nos está nutriendo, mis hermanos. Así que al ver la relación del ritmo divino de trabajo y reposo establecido por Dios en Génesis 1, junto al mandamiento en Éxodo 28, nos enseña que este ritmo no es solo ejemplo, sino que es un diseño moral. Es parte de la ley, de la obediencia. Está incluido en los 10 mandamientos. Porque el día del Señor es el descanso cristiano. Nos apunta a un descanso mayor. Un descanso mayor en Cristo. Hebreos 4. Y nos afirma el carácter estructurado y ordenado de la obra divina. Así que cada semana, mis hermanos, al recordar este patrón, somos llamados a reconocer su soberanía, a descansar en su provisión, en su providencia y anticipar el reposo eterno en Cristo. Y la confesión termina o continúa diciendo, y todas muy buenas. Y en este punto veremos la bondad original de la creación o la perfección original de la creación. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este versículo corona el relato de la creación con una declaración divina. Todo lo que hizo fue bueno en gran manera. No solo funcional, sino moralmente perfecto. Sin corrupción, sin desorden, ni pecado. En otras palabras, la creación reflejaba la santidad, sabiduría y bondad de su autor. El único todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el 3 veces santo, el sabio y buen Dios, estaba reflejado en su creación. Y esto quiere decir que cada criatura, cada alimento, cada rincón del universo estaba en armonía con el propósito eterno de Dios.
Los teólogos reformados que escribieron la Confesión y los puritanos veían esta afirmación como una expresión del carácter de Dios. Todo lo que Él hace es bueno, porque Él es bueno. Es decir, que la bondad de la creación no era autónoma, o sea, que no salió buena por chiripa, no, sino que era una bondad derivada de la bondad perfecta y santa del Creador. Y hermanos, esta perfección o bondad inicial también sirve como contraste con la caída. Sirve de contraste como promesa de la restauración futura en Cristo, donde va a ser restaurado toda la creación. Por eso la importancia de la interpretación literal y no metafórica del Génesis y de los 7 días y la existencia real de Adán y Eva, como ya dijimos. ¿Y a qué me refiero con perfección inicial? En Génesis 1:31 Dios declara que todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que implica una condición de armonía, inocencia y comunión plena con Él. Y esto está en contraste con la caída, porque esta perfección se rompe en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo 6 de la Confesión. La caída introduce el pecado, la muerte y la separación espiritual. Es decir, que vemos el contraste entre el estado original y el estado caído. Y esto resalta la gravedad del pecado. Y así escuchen la necesidad de un redentor. La necesidad de un redentor, de la obra de Cristo. El puritano Stephen Charnock decía: siempre que tengamos ideas indignas de los consejos y las obras de Dios y de su creación, es decir, siempre que estemos dudando de la bondad de Dios en su creación, volvamos la vista atrás hacia la eterna existencia de Dios y veamos la nuestra propia. Es decir, volteemos a ver al Dios santo y veamos nuestra propia existencia caída y veamos nuestra corta duración y guardemos silencio como hizo Job, dice Sharon. Y escuchemos las palabras del Señor cuando le dijo a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Guardemos silencio cuando estemos pensando indignamente de la creación buena de Dios y santa y perfecta. El Señor le hace una invitación a guardar un reverente silencio a Job ante el misterio de su obra y su consejo eterno, bueno, perfecto y sabio. Así que esta cita nos recuerda que la obra de Dios, incluida la creación, está más allá de nuestra crítica. Su juicio de muy bueno en gran manera es perfecto y suficiente. Thomas Watson: Dios hizo todo hermoso en su momento. La sabiduría divina se ve en cada pétalo, cada estrella, cada alma. Watson nos invita a contemplar la belleza y el orden como reflejo de la sabiduría divina. Nada fue creado sin propósito. Así que, mis hermanos, para concluir, la declaración muy bueno en gran manera no es solo una evaluación estética, sino que es una afirmación teológica.
es doctrinal. No es para que nos quedemos, ay, qué bonito lo hizo el Señor, ay, qué... No, es una afirmación teológica que respalda muchas doctrinas. Pues la creación estaba en perfecta comunión con su Creador. Y este estado fue quebrado por el pecado, por la caída. Y fue heredado todos y cada uno de nosotros. Pero escuchen, mis hermanos, los hermosos peros. Pero en Cristo, Dios está obrando una nueva creación ahora. La ha obrado en cada uno de nosotros. Y la está obrando en su creación. Y cada vez que contemplemos la belleza del mundo, debemos recordar tanto su origen santo como su destino glorioso. Así que la creación refleja la santidad de Dios y la bondad original de la creación nos recuerda que el pecado no es parte del diseño de Dios. Y aunque ahora gime por causa del pecado, la redención apunta a una restauración total de lo muy bueno por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que como conclusión de todo el párrafo, este párrafo de la confesión nos invita a la adoración, a la humildad y a la esperanza. Porque la creación es mucho más que un evento del pasado. Es una declaración continua de la gloria y bondad de nuestro Dios Trino. Y nos invita a vivir humildemente como criaturas, a descansar en su soberanía y a anhelar la nueva creación que Él traerá en Cristo. Así que piensen en esto. Piensen en el contraste entre el estado original y el estado caído, el cual revela la profundidad de nuestra necesidad, no solo de perdón, continuamente. Porque Cristo no vino simplemente a reparar, sino a recrear. En Él somos hechos nuevas criaturas. Y por medio de su muerte y su resurrección, Dios está reconciliando consigo todas las cosas. Colosenses 1:20. Así que debemos adorar a nuestro Dios Trino como Creador soberano, reconocer humildemente nuestra dependencia a Él como sus criaturas, hacerlo en la práctica. Tenemos una semana, cada semana nos recuerda esto, cada día de descanso, cada día del Señor. Y debemos vivir con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que creó todo muy bueno también está restaurándolo, su creación por medio de Cristo, mis hermanos. Así que la perfección inicial no es solo un recuerdo del pasado, sino que es nuestra esperanza futura que se cumple en Cristo. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu infinita sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades, Señor, que no solamente están en la historia como un bonito recuerdo del pasado, sino también nos recuerdan la esperanza futura que tenemos de la redención de toda tu creación, Señor. La esperanza que tenemos, Señor, también de cuerpos glorificados, Señor, en armonía y perfecta comunión contigo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque podemos descansar en tu bondad y tu eterna sabiduría. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Preguntas, mis hermanos. Yo